Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Universo Phi. Mi nombre es Pablo Lema y los saludo a todos desde acá, desde Argentina. Les mando un saludo a toda la gente de Venezuela, Colombia, España, México, Argentina y a todos los que estén mirando el programa ahora en vivo y a quienes luego se encuentren con este programa. Quiero primeramente, antes de iniciar con el tema, agradecer a la Caja de Pandora, ¿sí? A Luis Palacios, a todo su equipo por el espacio, ¿sí? Que me brindan. Y también agradecer enormemente a toda la gente que me ha enviado mails respecto del programa anterior, el de los secretos del número Phi, que fue el programa más reciente. Todos los mails que me enviaron, consultando, bueno, el interés por develar su árbol genealógico, pero sobre todo agradezco el entusiasmo, o sea, y la recepción con la cual recibieron el programa, así que realmente muchísimas gracias por la recepción, ¿sí? Muchísimas gracias. Saludo también a los presentes que están ahora en vivo y en directo. Le mando un saludo, un beso muy grande a Carolina Campani, mi amor. Muchas gracias por estar. También le mando un saludo a Juan Carlos, un compañero de Escuela Ética. Muchas gracias, Juan, por estar. Te saludo desde acá, desde Argentina. Saludos a toda la gente de Caracas. A Ana también. ¿Cómo estás, Ana? Nuevamente. A Luz y a toda la gente que se vaya sumando. Ya después, como sabrán, voy a participar aún más en el chat, ¿sí? Y bueno, el programa de hoy es Hermes y la tabla Esmeralda, ¿sí? Un tema bastante interesante, con muchísimas claves, pero por sobre todo, muchísimas claves prácticas. Eso es lo principal. O sea, claves con las cuales aplicar lo que Hermes nos legó, ¿sí? Voy a comenzar el tema mencionando primeramente quién era Hermes. Si bien es un nombre que a la gran mayoría le suena conocido, quizá pueda haber a personas que no lo conozcan, ¿sí? Así que qué mejor que comenzar presentándolo a Hermes, quien es el gran protagonista de este tema y de toda la sabiduría hermética que nos ha legado. Hablar de Hermes es desde los griegos, pues se lo conoce como Hermes de los griegos, sino también desde los egipcios como Tot, es hablar del escriba de los dioses, ¿sí? El inventor de la escritura, la alquimia, y del conocido Kybalión, ¿sí? Hermes era un mago, un alquimista, que a través de toda su obra, porque su obra excede muchísimo más allá de lo que es el Kybalión y la tabla esmeralda, que es el tema de hoy, tiene muchísimos textos y muchísimos libros, y ahí nos ha legado muchísima sabiduría para aplicar, ¿sí? Algunas versiones de la historia relacionan a Abraham, por ejemplo, como el autor de la tabla esmeralda. Y ahora sí, entrando ya al tema de la tabla esmeralda. Lo relacionan a Abraham, ¿sí? Y dicen que fueron contemporáneos. Pero de lo que podemos estar seguros es que es una posibilidad de varias que se barajan respecto a el origen de la tabla esmeralda, ¿sí? Hay historias también que nos dicen que, por ejemplo, Hermes fue un sabio, que eso está más que comprobado, y que se lo representaba con cabeza de ibis, porque en la antigüedad se usaban esas representaciones o combinaciones, ¿sí? En honor a lo sagrado de ciertos animales, ¿sí? Es común en Egipto ver representaciones divinas con cuerpo humano y con cabeza de animal, ¿sí? Esto era muy, muy común verlo en Egipto. También hay rumores de que dicen que Hermes era sinónimo de enseñanza. O sea, ¿qué significa esto? Que quien seguía determinada enseñanza, ¿sí? Se titulaba como Hermes. O sea,
no era solamente un nombre, era un compendio de enseñanzas que tenían una misma dirección, un mismo foco. O sea, si por ejemplo había 10 personas que seguían determinada enseñanza, se llamaban, por ejemplo, Hermes. ¿Sí? Esto también es parecido a lo que sucedió con Homero, ¿sí? El poeta griego, que también una de las versiones es que Homero era un nombre en donde representaba, ¿sí? Representaba cierta sabiduría, muy relacionada también con el hermetismo. ¿Sí? O sea, son versiones que están y son interesantes porque, digamos, no, digamos, permiten que uno no se quede solamente pensando si realmente existió, por ejemplo, Homero o Hermes, sino que también se puede entrar por ese tema sabiendo de que era un compendio de enseñanzas. ¿Sí? Como dije antes, todas esas enseñanzas de Hermes fueron publicadas en más de 40 libros a su nombre. De esos 40 libros, y entre esos aparece la tabla esmeralda. Y ahora sí, ¿qué es la tabla esmeralda? Bueno, hay muchísimas versiones respecto de la tabla esmeralda. Por ejemplo, en el siglo XI, un texto breve revolucionó Occidente. Un texto breve que hacía indicaciones a esta tabla. ¿Sí? Se trataba de una copia antigua en latín que venía, o sea, que estaba basada en un texto árabe que se dice que llegó de Europa a manos de los cruzados. Ese documento original se remontaría al siglo IV de nuestra era y tendría su origen en Egipto. ¿Sí? Se lo atribuyó a Hermes por estar grabada en una esmeralda encontrada en su tumba. Hay mitos o historias que, por ejemplo, nos cuentan que la tabla realmente estaba hecha con esmeraldas, ¿sí? Que estaba realmente hecha, o sea, en lo real, con esmeraldas, y que un místico llamado Apolonio, ¿sí? En épocas de Cristo, encontró dicha tabla en una cueva en donde vio directamente a Hermes. Son historias, no están comprobadas, están próximas a comprobarse, pero como dije, lo más importante es lo que señalan, ¿no? O sea, eso es lo más importante, digamos. Porque generalmente es común que la mente racional, más aún para lo que es Occidente, que quiera datos verídicos o pruebas, sin considerar quizás que lo que señala ese texto, ¿sí? Es una enseñanza, es una enseñanza. Entonces, es una buena manera de, quizás, mirando hacia dónde señala el texto, evitamos extraviarnos en pruebas, ¿sí? Las hay y las va a seguir habiendo, pero mientras uno busca pruebas, también puede incorporar eso que enseñan los textos. También lo que se dice es que hay una leyenda que dice que Hermes habría inscrito, ¿sí? Sobre la esmeralda caída de la frente de Lucifer. O sea, estas inscripciones que figuran en la tabla esmeralda, dicen los mitos que fueron de una esmeralda caída de la frente de Lucifer. ¿Sí? Lucifer mencionado como aquel portador de la luz, o sea, del conocimiento. Por eso Luzbel, ¿sí? Que significa ángel de la luz, mensajero de la luz o lucero. O sea, todas palabras que hacen alusión a algo lumínico y no algo que tenga que ver con algo demoníaco, como las religiones tradicionales por todas las vías han intentado asociar a Lucifer con el demonio. Como ven, no tiene que ver con eso. ¿Sí? Entonces, Hermes lo que hizo fue grabar en esa piedra de esmeralda cuando fue la derrota, ¿sí? De el ángel rebelde, o sea, de Lucifer. Ese sería el motivo por el cual ese documento se lo nombra como tabla esmeralda. Como ven, hay muchas teorías. Y hay otra más.
en donde dicen que esa tabla esmeralda es parte de un libro, ¿sí? Parte de una obra titulada El libro del secreto de la creación. O sea, miren qué nombre. Que ese libro existía en manuscritos árabes y latín, y que un alquimista musulmán, Ar-Razi, pensaba que había sido escrito durante el reino del califa Al-Ma'mun. O sea, otra versión más. Algunos místicos judíos también piensan que la tabla esmeralda la escribió Set, un hijo de Adán, que Noé la subió al arca y cuando terminó el diluvio la se escondió en una cueva cerca de Hebrón. Como ven, el origen es diverso, hay muchas versiones más que interesantes porque, como nos enseña el hermetismo, todas esas versiones tienen algo de verdad. También, volviendo a la época actual, Isaac Newton, ¿sí?, quien era alquimista, la tradujo. Y Carl Jung, el fundador de la psicología analítica, identificó a la tabla esmeralda con una mesa hecha de piedra verde y que además, a través de sus sueños, recuerden que una de las características que, bueno, tenía Jung era que tenía muchísimos sueños, sueños lúcidos que también legó en sus obras, y en esos sueños vio a la tabla esmeralda. Y también hay quienes aseguran que los procesos de individuación de Jung, o sea, ese proceso por el cual el ser humano alcanza lo divino, están inspirados en esa tabla. La tabla ha sido sujeta a tradiciones, traducciones con diferencias y modismos importantes, y es realmente curioso que hay muchas modificaciones, ¿sí? O las modificaciones que hay también nos brindan claves respecto de ciertas palabras, respecto de lo que Hermes quería transmitir ahí. Palabras que hacen aún más claro el texto. Lo que voy a hacer ahora es leer la traducción de cada paso de la tabla. ¿Sí? Voy a leer la traducción de cada paso de la tabla y después sí, lo que vamos a hacer es traducir todo eso a lo cotidiano, ¿sí? Para que sea algo práctico. Y vamos a ver con la sorpresa que nos vamos a encontrar. La tabla dice lo siguiente: lo que yo digo aquí es solo la verdad. Es solo la verdad y nada más. Lo que está abajo es igual a lo que está arriba. Y lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Y hay que conocerlo. Hay que conocerlo para adquirir el conocimiento del maravilloso único. Todo lo material surgió según su intención. Todos los objetos se manifestaron gracias a la condensación de su energía. El sol es el padre del mundo manifestado. Lo lunar es su madre. El Espíritu Santo lleva a término, engendra las almas que se desarrollan. La tierra las alimenta. Y el Padre de toda la evolución en el universo está presente siempre y por todas partes. Su poder es el poder supremo que predomina sobre todo, manifestándose en la tierra en su absoluta omnipotencia. Así pues, has de esperar tanto lo terrenal de lo ígneo como lo grosero de lo sutil, haciéndolo y actuando con gran cautela, veneración y entendimiento. Escuchen esta frase. Conocerás lo celestial convirtiéndote en el fuego sutilísimo. De esta manera se realizará la unión. Después debes regresar a la tierra y percibirás lo sutilísimo y tendrás el poder para transmutar eficazmente lo imperfecto. Y la frase de cierre es: esto significa que has alcanzado la gloria de la unión con el único.
y te has liberado de la ignorancia. El poder del único está en todo, en lo sutil y en lo grosero, y los controla. Así existe la creación. Y gracias a esta maravillosa interconexión del todo, avanza el desarrollo. Mi nombre es Hermes, 3 veces nacido. Mi nombre es Hermes, 3 veces iniciado, porque yo existo y actúo en cada uno de los 3 planos y poseo la sabiduría del universo entero. Impresionante, impresionante las claves e indicaciones que hay en esa tabla. Porque, como también decían, no es una tabla solamente para hacer objetos en lo real. Es algo mucho más. Es algo mucho más. Después también hay otra versión de la tabla que es otra versión en el sentido de traducción, donde es muy interesante, como les decía antes, de encontrar esas diferencias en lo idéntico, también claves de qué nos está indicando. Por ejemplo, en el punto 1 comienza diciendo que lo que digo no es ficción, sino digno de crédito y cierto. Cambia respecto de lo que habíamos leído antes, en esa traducción. Lo que digo no es ficción, sino digno de crédito y cierto. Después sigue con que lo que está más abajo es como lo que está más arriba y lo que está más arriba es como lo que está más abajo. ¿Sí? Y hay otra diferencia muy, muy interesante en el punto 3, cuando dice que como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del único. Su padre es el sol y su madre la luna. El viento lo lleva en su vientre. Su nodriza es la tierra. Es el padre de la perfección en el mundo entero. Su poder es fuerte si se transforma en tierra. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Ven que hay ciertas diferencias que también aportan claves muy, muy interesantes que ahora ya vamos a verlas. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba y lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero. Y lo principal, y la oscuridad saldrá de ti de una vez. Esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas. Este es el modo en el que el mundo fue creado. Este es el origen de los prodigios que se hallan aquí, que se han llevado a cabo. Esto es por lo que soy llamado Hermes, Trimegisto, porque poseo las 3 partes, de la filosofía cósmica. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol ha concluido. Más que interesante escuchar esas diferencias que, como dije, son claves. ¿Qué claves? ¿No pareciera que la tabla esmeralda nos está brindando un mapa de instrucciones? ¿No pareciera que fueran pasos a seguir o indicaciones? Ya que si no, ¿por qué tiene puntos? Parecen pasos. Ahora, lo principal, uno lee todo esto, que tiene enorme sabiduría y, bueno, o sea, ok, hay un montón de enseñanza ahí. ¿Cómo la practico? ¿Qué claves hay para su aplicación?
Comencemos. Punto 1. Lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. Acá Hermes, en ese primer punto, comienza con algo que es elevadísimo. O sea, lo que él dice no es ficción, sino que es digno de crédito y cierto. ¿Qué es digno de crédito? Es aquel que cumple su palabra. Es más que interesante porque esa frase, que es la fundadora de todo lo que va a venir después, lo primero que menciona es el decir, o sea, el dicho. Y en la versión anterior, lo que mencionaba era la verdad. ¿Acaso lo que uno dice no es la verdad? ¿Por qué Hermes pondría tanto énfasis y en su primera línea la indicación sobre el decir? Porque como toda enseñanza hermética enseña, la palabra es creadora y su poder es tan inimaginable que penetra todas las formas y todos los planos, como también lo indica ahí. ¿Por qué? Porque la realidad está construida, como enseña el hermetismo. En el primer nivel, a través de la palabra. En el segundo nivel, a través de las emociones. Y en el tercer nivel va a ser la muestra de esos dos niveles anteriores, o sea, lo real. Lo que uno ve cotidianamente es lo real, pero antes hay unos códigos emocionales y hay unos códigos simbólicos o de palabras. Y lo que nos muestra todo esto es que lo que uno dice es su verdad. O sea, esto rompe cualquier tipo de conflicto. Cada uno cuando habla dice su verdad y el otro cuando habla dice su verdad. ¿Por qué? Porque están haciendo una transmisión, ¿sí? Una transmisión de ese mundo que tienen interno. Por eso es su verdad. Sí se puede compartir, sí se puede compartir, sí hay puntos en común, pero siempre uno va a hablar desde su verdad, que se conoce también como punto originario. O sea, ese punto desde el cual uno hace todo. Lo que está más abajo, pasando al paso 2, es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Tanto el arriba como el abajo están en función de cumplir los prodigios del uno, pero no un uno externo, sino, como dije, un uno interno. Por eso, los prodigios del uno es uno. Por eso, si eso es escuchado, uno enseguida escucha y comprende que ese uno es uno. No un uno afuera, sino que eso que está afuera es una manifestación de lo que está dentro. Y lo que está dentro se puede leer en el afuera. Y hay otra clave más ahí. Otra clave más. Que así como lo de arriba es como lo de abajo, lo de arriba es como lo de abajo. Los dos integrados. Tanto mente, palabra y emoción. Esos dos puntos alineados son el uno, la creación. Como todas las cosas fueron creadas, y acá lo indica Hermes, por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del uno. ¿Qué nos está indicando Hermes acá? Que lo que crea es la palabra, pero lo que crea es la palabra del ser, o sea, la palabra que tiene vida, la palabra que uno actúa. Esas palabras que uno dice, te siente esa emoción y que luego las actúa, esa es la palabra creadora. Por eso dice que todas las cosas, o sea, cosas
afuera, los objetos, fueron creadas por la palabra del ser. Su padre es el sol y su madre la luna. El viento lo lleva en su vientre, su nodriza es la tierra. ¿Qué nos está indicando acá Hermes? El sol y la luna como lo masculino y lo femenino. Lo masculino en uno y lo femenino en uno. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Y el viento lo lleva en su vientre. ¿Qué significa? Que eso que sale por la boca es lo que luego engendra. Y su nodriza es la tierra. Lo que uno dice se va a plantar en la tierra. O sea, si uno quiere crear, primero, además de escucharse, sentir esa emoción coherente con esas palabras, tiene que armonizar lo masculino y lo femenino en uno. Que sería, mencionándolo científicamente, la integración de los hemisferios cerebrales. Paso al punto 5. Es el padre de la perfección en el mundo entero. ¿Qué significa perfección? La palabra perfección no significa que está exento de errores. La palabra perfección, en sus significados ocultos, significa iniciación. O sea, aquel que se inicia conociendo sus defectos y por eso se inicia. Porque el camino siempre está en constante iniciación. Ese camino que uno camina para trascenderse. Por eso la palabra perfección, desde, esa persona es perfecta, no tiene defectos, no es así. Porque si no tuviera defectos, la pregunta sería, ¿para qué está encarnado? Toda muestra de encarnación en este plano es muestra de que hay algo que trascender. ¿Sí? Quien es el creador de la realidad, de su realidad, es el padre que inicia. Ese padre, desde el psicoanálisis, es conocido también como la ley. No la ley también como nos han hecho creer, sino como la ley. Aquel que dice algo, tiene crédito por cumplir lo que dice, entonces es ley. Lo que dice es ley y se cumple. Su poder es fuerte si se transforma en tierra. Y acá es impresionante lo que dice. Su poder es fuerte si se transforma en tierra. ¿Qué significa? Que si uno alinea palabra y emoción, lo tiene que actuar en la tierra, o sea, en lo real. No puede quedar en un nivel de imaginación. No puede quedar solamente en un nivel de la palabra. Uno dice tal frase y bueno, ya está, y después emocionalmente quizá está dividido y bueno, después en lo real se encuentra con algo completamente diferente. No. El poder está en que esa palabra y esa emoción armónicas pasen a la tierra. O sea, se actúen. ¿Sí? Que no quede a nivel de pensamientos. Punto número 7. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que si uno quiere crear algo nuevo, es necesario e indispensable que primero uno se separe de lo programado. Programado, entiéndase como mandatos, bloqueos inconscientes, limitaciones, que están ahí rumiantes de meterse en las creaciones, en lo que uno quiere crear. O sea,
en los dichos. Por eso es importante en todo camino de transformación personal, como también lo han indicado un montón de alquimistas, de separarse con eso programado, o sea, separarse de eso programado. ¿Sí? Se separan con eso y después de eso. Y ahí pueden poner lo nuevo. ¿Sí? Cuando menciona en el punto 8, usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo y luego nuevamente desciende, combinando esos poderes, lo que está mencionando es que hemisferio derecho y hemisferio izquierdo es sincronía, es clave en la creación. ¿Por qué? Porque por algo Hermes nos dice que es importante el uno como uno, pero es importante el único. ¿Y a qué se refiere cuando dice usa tu mente por completo? Porque la mente cotidiana es bipolar. O sea, no bipolar respecto de que hay un montón de personalidades, que en realidad es así también, sino que dice que es bipolar porque tiene dos polos. O sea, siempre hay o elijo una cosa o elijo otra, o me gusta tal cosa o me gusta tal otra, o eso es bueno o eso es malo, eso es bipolar. Dos polos, bi es dos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el psiquismo? El psiquismo ante dos situaciones generalmente siempre elige una. Por ejemplo, o salís con tus amistades o salís con tu esposa. O mirás la TV o te pones a estudiar. O vas al cine a ver la película que vos querés y tu esposa, si te acompaña, va al cine a ver una película que no quería. A eso se refiere, a armonizar la realidad. O sea, unir hemisferios cerebrales en uno y además integrarse, unirse con el otro, generar armonía. Creo que es más que cotidiano todo lo que estamos viendo, ¿sí? Eh, Me parece que abre muchísimo el abanico hacia dónde llega toda la enseñanza transmitida en la tabla esmeralda, y realmente es desafiante lo que dice y es recomendable pasito a pasito comenzar a aplicarlo. Porque como dice el punto 9, esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra todas las cosas sólidas. ¿A qué se refiere Hermes cuando dice eso? ¿A qué se refiere? Cuando dice que esto tiene más virtud que la virtud misma. Cumplir la palabra genera virtud. El mismo Hermes lo está indicando. La gran mayoría de los problemas, por no decir todos, son generados por incumplir con la palabra. La gran mayoría de los problemas. O sea, ¿qué puede llegar a ser la mente con esa frase? ¿Cómo? ¿Cómo que los problemas se generan por no cumplir la palabra? Si en determinada situación, por ejemplo, tuve un conflicto con un amigo, en determinada situación me pasó tal cuestión en el trabajo, pero eso son formas. Lo que enseña el hermetismo es que esas formas son el mundo de Maya, o sea, esa interpretación, ese imaginario que está delante y que queda captado, con lo que implica esa palabra, por los objetos. Por eso tiene más virtud que la virtud misma aquel que cumple su palabra. ¿Por qué? Cumplir la palabra es sinónimo de virtud. Y Hermes, ¿qué nos dice? Este es el modo en que el mundo fue creado. Con el punto 10 nos dice que este es el modo en que el mundo fue creado. O sea, como ven, ¿qué es la tabla esmeralda? Es un instructivo,
de creación de realidad. Una secuencia de creación de realidad. Pero es otra cosa más. Es un camino. Es un camino. O sea, es un paso a paso ir incorporando cada punto en lo cotidiano. Por eso es un desafío y por eso también ha trascendido. ¿Sí? Por eso él nos dice que tiene la clave de la sabiduría cósmica. Por eso. Porque esa sabiduría cósmica está contenida en esa tabla. Pasos, ítems, puntos, que lo que van a hacer es materializar. Y después Hermes lo que dice es, por eso soy llamado Hermes, el 3 veces iniciado. Porque poseo las 3 partes de la filosofía cósmica. El número 3, en muchos textos, es profundísimo el significado que tiene. De hecho, en lo que mencionaba, apareció el 3 cuando les mencionaba que la realidad está creada en 3 escalones. Después también el famoso Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo. Eso que nos han enseñado las religiones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene muchísimo que ver con esto, con el número 3, el número de la creación. Desde el psicoanálisis tiene que ver con la unión de 3 registros psíquicos. Simplemente menciono eso porque el tema es enorme, como ven, es cada punto de la tabla esmeralda es una puerta que lleva a distancias insospechables, pero el 3 tiene que ver con eso. ¿Sí? Después obviamente hay muchos más números, el número 4, el número 5, pero el 3 en este caso tiene que ver con eso. ¿Sí? Y bueno, ya llegando al cierre de lo que es la tabla esmeralda, o sea, de lo que fue la develación de la tabla esmeralda con ítems prácticos, mencionar que esa tabla fue transmitida para alquimistas, pero además fue transmitida para llegar a ese estado creador de realidad propia, a ese estado en el cual el mago o el alquimista crean, siguiendo esos pasos. Por eso mencionaba que es un desafío. ¿Por qué? Porque como también nos enseña el hermetismo, el psicoanálisis y todas las disciplinas que tienen que ver con la labor interior, hay algo que se llama ego, que es el gran, es ese invitado que en realidad no conviene que ingrese a nuestro hogar, pero está, pero si está es por algo, porque ese ego es a trascender. Ese ego es un programa, es una ficción que tiene vida propia, y cuando digo ficción no significa que no sea cierto, no significa que no sea cierto. ¿Sí? Por eso la tabla esmeralda es un desafío, pero también es una invitación. Es un desafío que abre las puertas de la transformación interior, y es una invitación para que cada uno nos transformemos en creadores de nuestra propia realidad. ¿Sí? Ojalá que les haya aportado las develaciones de la tabla, y ahora, como hice en el programa anterior, voy a abrir el espacio de las preguntas. Si quieren hacerme alguna pregunta respecto de este tema, pueden poner pregunta, 2 puntos en mayúscula, y ahí paso a responderlas. Así que voy a pasar al chat a ver si
¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Voy a ir recorriendo el chat. A ver. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios que estoy viendo. Hola 4C, bueno, saludo a quienes se fueron sumando. 4C, Elizabeth, Claudia, ¿qué tal? ¿Qué más? Ahí está Canciones también, Susana. Te saludo, Susana. Susana Brandán, muchas gracias por estar en el programa en vivo. A ver. Bueno, veo que hablaron bastante, o sea, el tema parece que el tema da para hablar. Bastante, bastante. A ver, vamos a ir recorriendo el chat. Veo que estuvieron hablando bastante, o sea, mucho, muchísimo. A ver. Bueno, como ven, como estoy viendo, es un tema que abre a debate, pero debates sin peleas. Debate de intercambio. Recuerden cómo enseñó Hermes en la tabla esmeralda, ¿sí? Que cada uno tiene su verdad. Pero la clave está en trascender esa verdad. A ver. Eh, vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias por los comentarios. Muchas, muchas gracias. Nuevamente, agradezco nuevamente a quienes se sumaron, a quienes se siguen sumando. Ahí hay una pregunta muy interesante, Elizabeth. Te saludo nuevamente, muchas gracias por el interés. ¿Cuánto tiempo tardan en manifestarse las cosas que verbalizamos? Bien. Como indica Hermes en el primer punto, la clave está en comenzar a cumplir la palabra que uno dice. Comenzar a cumplir la palabra que uno dice. Y eso es lo que va a hacer que ese proceso de manifestación lo veas más rápido. Pero ojo con esto. Cuando digo lo veas más rápido, tengamos cuidado con la ansiedad, ¿sí? Porque, como mencioné antes, recordemos que en todo esto también hay veces que esa ansiedad viene del ego. Entonces uno dice, bueno, no voy a decir tal cosa o voy a hablar de determinada manera. Pero la pregunta es, ¿cómo te sentís respecto de eso que decís? O sea, ¿está unida esa palabra y esa emoción? Porque, como dije antes, el ego también maneja la palabra y las emociones. También las maneja. Y la carta maestra del ego es la emoción. O sea, cuando uno está muy de escucha, de que escucha lo que dice, el próximo desafío se va a presentar en la emoción. ¿Próximo desafío en qué sentido? Esa emoción te acompaña con lo que decís. ¿Estás sintiendo lo que decís? ¿Sí? Entonces, esos dos puntos, como ven, que son dos pasos, pero son claves para esa manifestación. Son claves. ¿Sí? Entonces, el tiempo, o sea, va a ser menor a medida que uno cada vez practique el hecho de decir algo y cumplirlo. Y también lo principal, ya que hablamos de tiempo, considerar al tiempo. ¿Sí? Porque lo que el yo no considera, el yo, ese ego, no considera, es el tiempo. Si, por ejemplo, uno dice, el próximo mes quiero comprarme un auto, por ejemplo. Vos entendés que el próximo mes es el próximo mes, pero tus dichos no lo aclaran. Entonces puede ser
El próximo mes puede ser dentro de 10 meses, porque no está ubicado una indicación temporal. ¿Sí? Así que, ojo, como ven, es titánico lo que enseñó Hermes, es un desafío. Son 10 pasitos, 10 ítems, pero exige enorme presencia, que está genial, porque es eso lo que permite en cada uno ampliar esa conciencia. ¿Sí? A ver. Ahí Pascuale pregunta, ¿has hermetistas activas en nuestra época? Pascuale, a ver, te pregunto, ¿qué es? ¿Has de hacer? O sea, ¿fue una pregunta hecha a mí? ¿O si hay hermetistas activos en nuestra época? Te pido, por favor, si es así la pregunta, la, la puedes escribir de nuevo a ver si es así, digamos. Porque si yo leo has hermetistas es como que si yo hago, has de hacer. ¿Sí? Así que lo pregunto para que esté bien claro eso también. Luz. Bueno, Luz, muchas gracias también por la pregunta. ¿El ego bien usado es beneficioso? El ego es energía también. O sea, y bien usado va a ser beneficioso, pero ¿para quién? Va a ser beneficioso para vos, si esa energía está en pos de tus resultados. Ahí sí, ahí sí. Porque el ego también tiene su plan. A ver, como dice Juan ahí, Jodorowsky decía, el ego es como tu perro, se supone que él te siga a ti y no tú a él. Así es, se supone, se supone. Hay que, de ese suponer, hacerle una práctica, tal cual. Hay que hacerle una práctica, así es. Muchas gracias, David Reynoso. Muchas gracias por el mensaje. Muchas gracias. A ver si hay alguna otra pregunta. Claudia, desde Suiza. Bueno, wow. Te saludo, Claudia, nuevamente. Muchas gracias por estar. A ver. Pablo, ahí Margarita Nava. Pablo, ¿es verdad que pocas personas tenemos la responsabilidad de lo que decimos, prometemos y comprometemos? Sí, pero por eso dije que es un desafío. ¿Sí? Es un desafío. Por eso Hermes lo dejó en una tabla, o sea, para que lo recordemos. A ver, otra pregunta más. Si hay hermetistas activos, ahí está, Pascual ahí preguntó, ¿hay hermetistas activos hoy en día? ¿Se pueden contactar con ellos? La pregunta, Pascuale, que te hago sería, ¿para qué? Siempre tengamos en cuenta esa pregunta. ¿Para qué? Sí, seguramente hay. Seguramente hay. De hecho, toda esta enseñanza lo hago desde el hermetismo. ¿Sí? Si vos querés, Pascuale, profundizar aún más en ciertos temas, podés contactarme por mail al mail que figura ahí en la descripción y sí, te puedo informar eh, respecto de los pasos. ¿Sí? No hay ningún problema. A ver. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Sinceramente, muchas gracias por el entusiasmo, además. Siempre lo digo. Muchas gracias por el entusiasmo. A ver, vamos a seguir. Veo que están ahí con las preguntas, debatiendo. Me gusta que interactúen. A ver si hay alguna pregunta más. Si no hay alguna pregunta más, bueno, entiendo que el tema está ahí para que lo vayan incorporando. Y ahí, Rodrigo, a ver, una pregunta. Eh, ¿Conoces algún método o forma de llevar a la práctica todos estos consejos, pero algo más aplicado y que ayude a tener resultados? Sí, Rodrigo. Esa práctica se llama hermetismo. Puedes enviarme un mail si vos querés, en donde yo te puedo, digamos, indicar, ¿sí? Si vos querés algo más práctico. También, como mencioné en el programa anterior, yo soy coordinador de actividad en Escuela Ética, Escuela de Hermetismo,
fundada y dirigida por Cristian Ceballos. Y en esa actividad que les estoy mencionando, que es Grupo El Despertar Iniciático, la coordino también junto a Carolina Capmani y Leonardo Brito, en donde ampliamos muchísimo más todo esto. Así que si quieren, me pueden enviar un mail a contactolema@yahoo.com.ar y ahí les informo tanto la temática como los pasos a seguir, ¿sí? ¿Qué les parece? A ver. A ver, Miguel Ángel. ¿Es verdad eso que se dice de Hermes, que es Thoth y es un ser que usó la alquimia para trascender la vida y sigue con vida, o es mitología? Bueno, Miguel, como mencioné al principio del programa, lo importante es qué indicó Thoth, ¿sí? Porque si no, por ejemplo, si hay una prueba de que Thoth sigue vivo, ¿en qué te suma a vos, por ejemplo? Por ejemplo. En cambio, ¿qué mejor que eso que transmitió en libros, enseñó, y si encima eso le permitió trascender su vida? Bueno, buenísimo, apliquémoslo. Esa es la gran indicación que Hermes nos hace. Y respecto de si es mitología, quizás más adelante hago un programa sobre eso. Los mitos son los fundadores del psiquismo humano. La palabra mitología no tiene algo que ver con mentira. Porque, a modo introductorio, el psiquismo está construido desde historias. Desde historias. Así que mirá qué importante lo que son los mitos. A ver. Hugo, cuando preguntás cuál es el peligro de polarizar esto, a ver, creo que te estás refiriendo a cuál es el peligro de usar esto con poca conciencia, puede ser. Si me lo querés aclarar, mejor, así lo respondo. ¿Sí? Buenísimo. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por tu mensaje. Ahí, como dice David, sentir es el secreto. Sí, sentir es parte del secreto. A ver. Sí, Miguel. Bueno, como les dije, a quien quiera profundizar más en estos temas, si quieren profundizar más en estos temas, me pueden enviar un mail a contactolema@yahoo.com.ar. ¿Sí? Y ahí les informo todo lo que tiene que ver con su consulta. A ver. Mm, a ver, más preguntas. Ahí estoy viendo más preguntas. Empezaron a activarse aún más las preguntas. A ver. La pregunta de Benjamín, que tiene que ver con la creación, o sea, del Edén, ¿sí? Esa pregunta, Benjamín, es interesante, pero bueno, no tiene tanto que ver con el tema de hoy, ¿sí? Recordá que mencionaba que las preguntas tengan que ver con el tema de hoy, que es la tabla esmeralda. Pero tenela ahí, Benjamín, ¿sí? Tenela ahí para un próximo programa que tenga que ver con la creación de Adán y Eva. A ver. Alfredo Latorre. Domínguez pregunta si creo en la Biblia. En realidad no se trata de creencia, sino que como hay tantas pruebas, la Biblia es un compendio de indicaciones. ¿Sí? Pero cuando digo Biblia no lo estoy diciendo desde la Biblia religiosa. ¿Sí? Guillermo pregunta, a ver, ahí había visto una pregunta, dice, el ego es una fuerza y actúa. Ahí, bueno, Caro, muchas gracias por responder. Ahí Caro respondió a la pregunta. Guillermo, ahí cuando menciona que según el Zen, el ego es la causa de todos nuestros problemas. Es porque, como dije, el ego está programado. Pero generalmente el programa que tiene no tiene que ver con uno, sino que es heredado. ¿Sí? Esto se ve muchísimo en lo que es
la transgenealogía Phi, que bueno, es lo que brindo también, que es la descodificación trascendental del árbol familiar, donde ahí está clarísimo cómo funciona el ego, digamos. Cómo funciona el ego y sus programas y sus mandatos. Ahí está clarísimo. A ver, otra pregunta más. Se puede, a ver, Pascuale, ¿se puede pensar que la tabla esmeralda viene de una inteligencia extraterrestre o divina? Yo diría que sí. Pero acordate, Pascuale, que extraterrestre es el que está fuera de la Tierra. O sea que hay algo que fue originado fuera de la Tierra. ¿Sí? Pero bueno, eso a modo introductorio, digamos. A ver, otra pregunta más. Bueno, me parece que, a ver, no, ¿no? A ver. Muchas gracias, Susana. Andy Arena, muchísimas gracias. Gracias, gracias por agradecer. A ver, otra. ¿Usar la rabia como fuerza contra los límites que impone el ego, lo considerás positivo? Es una pregunta que tiene que ver exclusivamente con la práctica. Porque es práctica, no tiene que ver con lo positivo o lo negativo. Acordate de las polaridades. ¿Sí? Decir que algo bueno es bueno o decir que algo malo es malo es una polaridad. El ego es energía, es eso. Y en esa práctica, ¿sí? Te va a exigir que estés cada vez más atento para ver si despertás esa destreza, ¿sí? De domar a ese ego. A ver, la otra pregunta era, ¿crees que puede ser un camino de trascendencia o es una manera de alimentar el programa? Las dos. Depende, como mencioné, del punto originario, o sea, desde qué lugar cada uno hace lo que hace. Eso es lo que marca la diferencia. A ver. Muchas gracias, Pascuale. Gracias por agradecer. Gracias, Ale, Alejandro Yapur. Muchísimas gracias por responder. Gracias por estar en vivo en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, Vianey, muchas gracias. Muchísimas gracias. Es transmitir. Y además es transmitir con entusiasmo, porque como les dije, es, eh, es muy, muy brillante digamos, lo activos que están en el chat. Lo activo, eso es muy, muy brillante. Sinceramente lo valoro muchísimo. ¿Por qué existen los magos negros si son los malos? Bueno, esa pregunta no tiene que ver con el tema, ¿sí? Pero tiene que ver con lo que mencionaba antes respecto de las polaridades, ¿sí? Respecto de las polaridades. Recuerden que la magia es magia. Depende de para qué uno la utiliza, ¿sí? A ver, otras preguntas. Entiendo que no hay preguntas. A ver. No hay preguntas más, digamos, pues preguntas hubo. Lo aclaro, lo aclaro. A ver, bueno, si ya está, me parece que ya fue suficiente con las preguntas y he respondido. Si es así, a ver, Jessica, ahí justito. Perdón, ¿de qué se trata todo esto? Estoy viendo el video solo por casualidad y llamo poderosamente mi atención. Bueno, Jessica, primeramente muchísimas gracias por entusiasmarte en ver el video y te invito a que lo veas completo. ¿Sí? Que lo veas completo, en donde ahí está explicado tanto el tema como vas a ver todo el desarrollo del tema. Meléndez, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, Meléndez, tengo una pregunta. Vamos a ver qué pregunta. A ver.
Mientras si quieren hacer otras preguntas, si no, ya pasamos al cierre del programa de hoy. A ver. Gracias, Juan, ahí por lo que estás comentando. Muchas gracias nuevamente por la participación de todos. Sinceramente, muchísimas gracias. Veo, como ven, es un tema que es abridor, o sea, abre mucho, porque son, como dije, 10 puntos, pero es todo un recorrido, es todo un recorrido. Y eso es lo principal, o sea, qué bueno que sea un recorrido, porque si fuera solamente una receta, en cambio, si es una receta, pero que además exige un recorrido, eso es vibrante, digamos. A ver, Luis, ¿cómo concentrarse y no distraerse según el hermetismo? ¿Cómo concentrarse? ¿Sí? ¿Respecto de qué querés esa concentración? Y el no distraerse, la distracción siempre está porque la distracción es un mecanismo de la mente. ¿Ves? Es un mecanismo que hay que aprender a usar a favor. Pero cuando vos preguntas cómo concentrarse es respecto de qué, por ejemplo. ¿Sí? ¿Respecto de qué? Siempre. Benjamín, interesantísimo lo que vos mencionás. Quisiera saber la verdad de todo, pero parece que nunca jamás lo sabremos. Es muy interesante eso. Quizás hay verdad, pregunto, ¿eh? ¿Hay verdad? A ver, Luis, respecto a metas personales, o sea, ¿cómo concentrarte respecto a metas personales? Primero identificando los pasos, ¿sí? ¿En qué te querés concentrar respecto de esa meta? ¿Sí? Respecto de esa meta. ¿A qué te querés concentrar? Y lo principal, ¿cómo evalúas que a eso que te querés concentrar es realmente lo que te va a aportar concentración? A ver. Ahí, Alfredo, concentración es respirar. Concentración es concentro. Concentro. Enfocado. A ver. Bueno, me parece que ahora sí, me parece que ahora sí hemos llegado al cierre del programa de hoy. Ojalá lo hayan disfrutado, según lo que veo en el chat que está activísimo, lo han disfrutado y como les dije, nuevamente les agradezco muchísimo, muchísimo el entusiasmo, que estén activos, que hagan preguntas, ¿sí? Que debatan entre ustedes sin generar conflictos y además que escuchen el programa. O sea, integrar los dos polos, escuchar el programa y además, ¿sí? Hacer preguntas, comentar, etc. Bueno, en caso de que quieran hacer alguna pregunta respecto del tema o hacer alguna pregunta respecto de la actividad del grupo del despertar iniciático, como les mencioné antes, o respecto de qué es la transgenealogía Phi, ya saben, me pueden enviar un mail a contactolema@yahoo.com.ar y ahí les menciono en detalle en qué consiste esas actividades, ¿sí? En qué consisten y obviamente ahí podemos profundizar muchísimo más las respuestas que en el espacio de un chat en vivo. Ahora sí, dije muchas veces ahora sí, pero bueno, ahora sí, ahora sí. Les agradezco enormemente, enormemente el entusiasmo, la recepción y que estén ahí en vivo. Entiendo que en otros lugares la diferencia horaria respecto de Argentina, que ahora son las 21 horas de Argentina, hay una diferencia respecto a otros lugares y entiendo que le ponen entusiasmo para participar en vivo en el programa y eso realmente es para valorar, ¿sí? Les agradezco nuevamente, muchísimas gracias. Nos vamos a estar encontrando en un próximo programa de Universo Phi con otro tema
a develar. Y recuerden que, como dije en el programa anterior, la frase de cierre es: si aplicás, valorás, y si valorás, estás un pasito más de crear tu propia realidad. Muchísimas gracias y nos encontramos nuevamente.